Bienvenidos de nuevo a un episodio más de nuestro espacio de descubrimiento y sorpresas. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Imaginen por un momento una confesión que promete cambiarlo todo, un giro inesperado en la vida de una figura que muchos de ustedes conocen y admiran. Hoy vamos a desentrañar un misterio, a sumergirnos en un nuevo capítulo, en una transformación que nadie vio venir. Sí, estamos hablando de Yaman y prepárense porque su futuro se perfila como boxeador. ¿Pueden creerlo? Yo tampoco al principio. Pero ya les digo, la historia que vamos a contar es fascinante, llena de pasión, de sacrificio y de un coraje que admiramos profundamente. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Comenzamos. Sé que la idea de Yaman, nuestro querido Yaman, subido a un ring de boxeo puede sonar a ciencia ficción para muchos de ustedes. Y entiendo perfectamente esa reacción. ¿Acaso no lo conocemos por? Pues sí, pero resulta que como muchos de nosotros, Yaman también tiene sueños ocultos, pasiones que ha estado cultivando en silencio y que ahora está listo para compartir con el mundo. Y este nuevo proyecto, esta incursión en el mundo del pugilismo, no es algo que haya decidido de la noche a la mañana. Es el resultado de años de reflexión, de preparación y sobre todo, de una profunda conexión con el deporte. Piensen en el boxeo. No es solo un deporte de fuerza bruta, ¿verdad? Es un deporte de estrategia, de disciplina, de resistencia mental y física. Es un baile elegante y brutal a la vez, donde cada movimiento, cada guardia, cada esquiva cuenta. Requiere una mente aguda, una voluntad inquebrantable y, por supuesto, un corazón valiente. Y es precisamente esta faceta del boxeo, esta profundidad y complejidad, lo que ha cautivado a Yaman. Me enteré de esto hace poco y la verdad es que mi primera reacción fue de incredulidad. Le pregunté, Yaman, ¿estás seguro de esto, boxeo, cómo llegaste a esto? Y su respuesta fue reveladora. Me contó que desde muy joven sentía una atracción particular por este deporte. No era tanto la violencia inherente sino la pureza del duelo, la honestidad del enfrentamiento, la disciplina que exige. Habló de cómo veía en los boxeadores una metáfora de la vida misma, la capacidad de levantarse después de cada golpe, de aprender de las derrotas, de luchar por tus ideales con todo tu ser. Este interés, que empezó como una simple admiración, se fue transformando con el tiempo. Comenzó a leer sobre la historia del boxeo, a ver documentales de leyendas como Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano. Se fascinó con la inteligencia táctica de Floyd Mayweather Jr., con la garra de Mike Tyson. Y no solo se quedó en la teoría. Empezó a entrenar. Al principio de forma esporádica, como un hobby para mantenerse en forma. Pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Descubrió que su cuerpo respondía de una manera asombrosa, que tenía una agilidad inesperada y una resistencia que le sorprendió a él mismo. Fue su entrenador, un veterano con décadas de experiencia en el gimnasio, quien vio en Yaman un potencial genuino. Alguien que no solo tenía la condición física, sino también la mentalidad correcta. Alguien que entendía que el boxeo es, antes que nada, un deporte de respeto por el oponente y por uno mismo. Este entrenador, que prefirió mantener su identidad en secreto por ahora, me contó que quedó impresionado por la dedicación de Yaman. No se quejaba, me dijo, nunca lo vi darse por vencido, incluso cuando los entrenamientos eran extenuantes. Tenía esa chispa, esa voluntad de superarse a sí mismo cada día. Y esa chispa, esa determinación, es lo que lo ha llevado a tomar esta decisión tan audaz. Yaman no está buscando la fama o el dinero que pueda generar en el mundo del boxeo. Su motivación es mucho más profunda. Él lo ve como una forma de crecimiento personal, de empujarse a sus límites, de demostrarse a sí mismo y al mundo que es posible reinventarse, que nunca es tarde para perseguir un sueño, por más improbable que parezca. Han sido meses de entrenamiento intensivo. Imaginen las mañanas frías, las tardes de sudor y esfuerzo, las noches de agujetas y cansancio. Ha tenido que adaptar su rutina diaria, priorizar su descanso, su alimentación y, sobre todo, su disciplina. Ha aprendido técnicas de defensa, de ataque, de juego de pies. Ha trabajado en su resistencia cardiovascular, en su fuerza explosiva. Y lo más importante, ha desarrollado una fortaleza mental que pocos poseen.
Porque en el boxeo el oponente más temido no es el que tienes enfrente, sino el que llevas dentro, las dudas, el miedo, la tentación de abandonar. Lo fascinante de esta historia es la transformación que está experimentando Yaman. Más allá de ese músculos y la técnica, está desarrollando una nueva perspectiva de la vida. Me confesó que el boxeo le ha enseñado a ser más paciente, a analizar las situaciones antes de reaccionar, a mantener la calma bajo presión. Y todo esto, créanme, se está reflejando en su vida personal y profesional. Por supuesto, la noticia ha generado un revuelo considerable. En las redes sociales, los comentarios van desde la sorpresa y la admiración hasta la preocupación. Muchos se preguntan por qué Yaman está haciendo esto, si no es peligroso, si no está arriesgando su carrera actual. Y es normal tener esas dudas. Pero la clave está en entender que para Yaman, esto no es un capricho, es una decisión meditada, un camino que ha elegido conscientemente. Él mismo me explicó que su objetivo no es convertirse en un campeón mundial de la noche a la mañana. Lo que busca es la experiencia, el desafío, el aprendizaje. Quiere competir, sí, pero quizás en categorías amateurs, en eventos que le permitan medir su progreso y aprender de la experiencia. Y si llega a ser algo más, pues bienvenido será. Pero la esencia de su proyecto está en el proceso, en el viaje. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de todo esto. Yaman tiene planeado documentar todo su camino. Sí, así como lo escuchan. Quiere que seamos testigos de su transformación, de sus entrenamientos, de sus caídas y sus levantadas. Quiere compartir la realidad del boxeo, más allá de los glamour que a veces se le atribuye. Quiere mostrarnos el sacrificio, la disciplina, la camaradería que existe en los gimnasios. Y nosotros seremos uno de los primeros en tener acceso a todo este material exclusivo. Imaginemos los vídeos, Yaman en el gimnasio, recibiendo instrucciones de su entrenador, las sesiones de sparring, los momentos de frustración, las pequeñas victorias. Veremos cómo su cuerpo se adapta, cómo su técnica mejora, cómo su confianza crece. Y estoy seguro de que nos inspirará a muchos de nosotros a perseguir nuestros propios sueños, por muy descabellados que parezcan. Esta confesión de Yaman es un recordatorio poderoso de que la vida está llena de posibilidades. Que no debemos limitarnos a lo que la sociedad espera de nosotros, ni a lo que hemos hecho hasta ahora. Que la pasión y la determinación pueden llevarnos a lugares insospechados. Es un llamado a la audacia, a salir de nuestra zona de confort y a abrazar lo desconocido. Este es un proyecto que promete ser fascinante. No solo por ver a Yaman en un contexto completamente nuevo, sino por la lección de vida que implica. Nos enseña que el crecimiento personal no tiene límites de edad ni de profesión. Que siempre podemos aprender, mejorar y reinventarnos. Sé que muchos de ustedes estarán ansiosos por ver los primeros frutos de este entrenamiento. Y les aseguro que estamos trabajando para traerles ese contenido lo antes posible. Manténganse atentos a nuestras redes sociales y por supuesto, a este canal. Para resumir un poco, Yaman ha tomado la sorprendente decisión de convertirse en boxeador. Este es un proyecto que ha estado gestando durante mucho tiempo, motivado por una profunda admiración por el deporte y su filosofía. Ha estado entrenando rigurosamente, desarrollando no solo su condición física, sino también una fortaleza mental admirable. Lo que más nos emociona es que Yaman quiere compartir este viaje con nosotros, documentando cada paso de su transformación. Pero, ¿cuáles son los verdaderos retos que enfrenta Yaman? Más allá de la preparación física, el boxeo exige una fortaleza mental inquebrantable. Se trata de enfrentarse a la propia resistencia, a los miedos, a las dudas. Yaman me compartió la importancia de la disciplina del sacrificio. Esto implica levantarse antes del amanecer para correr, sacrificar salidas sociales por entrenamientos, cuidar la alimentación de manera rigurosa, y sobre todo, aprender a controlar la mente en momentos de alta presión. El ring, me dijo, es un espejo del alma. Te enseña quién eres realmente cuando te enfrentas a tus límites. El entrenador de Yaman, un hombre con una sabiduría forjada en años de ver nacer y caer campeones, me confió que lo más destacable de Yaman no es su potencia física, sino su capacidad de absorber conocimiento y su humildad. Muchos llegan con ego pensando que su fama previa les da una ventaja. Yaman llega con ganas de aprender, de ser enseñado. Ve el respeto por el deporte y por el oponente como pilares fundamentales.
Esta perspectiva es crucial, ya que el boxeo, en su esencia, es un arte marcial de nobleza, donde el rival es, paradójicamente, un compañero de entrenamiento que te impulsa a ser mejor. La decisión de Yaman también ha generado un debate saludable en su entorno cercano. Algunos de sus amigos más antiguos expresaron su preocupación inicial, argumentando que su carrera actual podría verse afectada. Sin embargo, Yaman ha dejado claro que esta transición no significa un abandono, sino una integración. Mi objetivo es aprender a equilibrar ambas facetas de mi vida, explicó. Quiero demostrar que es posible perseguir pasiones diversas sin descuidar lo que nos ha traído hasta aquí. De hecho, creo que el boxeo me dará nuevas herramientas y perspectivas que enriquecerán mi trabajo en punto. Los entrenamientos de Yaman son una verdadera odisea. Las sesiones comienzan con un calentamiento riguroso, seguido de ejercicios de saco pesado, donde se libera toda la tensión acumulada, y se perfecciona la técnica de golpeo. Luego vienen los ejercicios de sombra, donde Yaman visualiza a sus oponentes imaginarios y practica movimientos defensivos y ofensivos con una fluidez que impresiona. Las sesiones de sparring son el punto álgido, donde la teoría se pone a prueba en un enfrentamiento controlado, pero intenso. Es ahí donde realmente aprendes, me comentó Yaman. Cada golpe recibido te enseña algo, cada guardia que se rompe te exige una mejora. Es un constante proceso de ensayo y error, pero sobre todo, de evolución. Uno de los aspectos más interesantes de este proyecto es la forma en que Yaman planea involucrarnos. No se trata solo de mostrarlo peleando, sino de compartir la experiencia completa. Habrá vídeos cortos sobre su dieta, sus rutinas de recuperación, sus charlas con el entrenador, e incluso, los momentos de duda y superación. La idea es ofrecer una ventana al sacrificio y la dedicación que requiere un deporte como el boxeo, desmitificando la imagen de simple violencia que a menudo se le atribuye. Además, Yaman está explorando la posibilidad de participar en eventos benéficos o exhibiciones para causas sociales. Esto subraya su intención de usar este nuevo camino no solo para su crecimiento personal, sino también para generar un impacto positivo. La idea de ver a Yaman en un ring, apoyando una causa noble, sin duda resonará con muchos de ustedes. Este proyecto nos recuerda que la vida es un continuo aprendizaje y que nuestras identidades no están selladas. Yaman, conocido por, está demostrando que es posible reinventarse, explorar nuevas facetas de uno mismo y abrazar el desafío. Es una invitación a cuestionar nuestras propias limitaciones y a preguntarnos, ¿cuáles son esos sueños ocultos que hemos estado posponiendo? ¿Qué pasiones latentes esperan ser descubiertas? La valentía de Yaman reside en su disposición a exponerse, a salir de su zona de confort y a enfrentar la crítica o la incomprensión. No busca la aprobación externa, sino la autoafirmación a través del esfuerzo y la dedicación. Su transformación es un testimonio del poder de la voluntad humana, de la capacidad de esculpir nuestro propio destino con determinación y coraje. Y aquí es donde la comunidad entra en juego. Su apoyo, sus comentarios, sus preguntas serán fundamentales para Yaman en este viaje. Cada interacción nos permitirá profundizar en su experiencia y quizás inspirarnos mutuamente a alcanzar nuestras propias metas. Ha sido un placer compartir esta noticia con todos ustedes. Espero que se sientan tan intrigados y emocionados como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta impactante confesión. ¿Les sorprendió? ¿Les inspira? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones, sus preguntas, todo lo que tengan que decir. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no duden en regalarme ese me gusta que tanto nos ayuda. Compártanlo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta increíble historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse nada. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.